Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. En esta semana estuve leyendo un artículo que hacía referencia a la fe y decía que vivimos en un mundo donde cada día va en aumento la ideología de que no es necesario tener fe en alguien a quien ni siquiera podemos ver o tocar. ¿Qué les parece eso? Bueno, la palabra de Dios, sin embargo, nos enseña que la fe es uno de los principios fundamentales de la doctrina cristiana. Se dice que la palabra fe se menciona al menos unas 243 veces en el Nuevo Testamento. Y tan importante es este tema que estuvo también presente en todo el ministerio de Cristo. Por ejemplo, leemos en la Biblia que el Señor Jesús alabó la fe de algunas personas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48, vemos que el Señor Jesús alabó la fe de una mujer que padecía de flujo de sangre. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, noten ustedes, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y no solo alabó la fe de algunas personas, como estos dos casos que leímos, sino que también el Señor Jesús exhortaba a creer a quienes tenían poca fe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 30, mencionó a personas que sentían que sus recursos eran insuficientes. Leamos este texto de la Biblia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26, el Señor Jesús mencionó a sus discípulos en medio de una terrible tormenta. Miren lo que dice este texto de la Biblia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en otra ocasión el Señor Jesucristo mencionó a Pedro
quien dejó que la duda lo dominara. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31 dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, noten, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, al mirar todos estos pasajes de la Biblia, surge la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús hizo tanto énfasis en el tema de la fe? Bueno, la Biblia habla a menudo de la importancia de la fe en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la fe es absolutamente necesaria para la salvación de los hombres. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Noten, por medio de la fe es la salvación de los hombres. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente: el que creyere, el que tuviere fe, el que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, el que no tuviere fe en el Señor Jesús, dice, será condenado. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: yo soy la puerta, aquí está hablando el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y noten, para que la tengan en abundancia. Bueno, en estos versículos se nos dice que la fe conduce a galardones. Y estos galardones son tres. El primero, vida abundante en Cristo mientras estamos en este mundo. 2, recompensas celestiales. Y 3, vida eterna. Y todo esto, note, como consecuencia de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la fe es necesaria para la salvación. En segundo lugar, leemos también que la fe es necesaria para agradar a Dios. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El autor de esta carta lo que dice es lo siguiente: nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y tiene que creer que Él recompensa a todos aquellos que lo buscan. Entonces, la fe es necesaria para agradar a Dios. En tercer lugar, la fe es necesaria para la obediencia a Dios.
Un ejemplo de esto lo tenemos en Adán y Eva. ¿Recuerdan ustedes que a ellos se les había dado una orden de no comer de un fruto en particular? En Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17 leemos: Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, noten, este fue el mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, debido a que su fe vaciló con respecto a este mandato, es decir, ellos dudaron en relación a lo que Dios les había dicho, y entonces desobedecieron y comieron del fruto prohibido y pecaron, y como consecuencia vino la muerte. Vemos entonces que la fe es necesaria para obedecer a Dios. En cuarto lugar, la fe es necesaria para sobreponernos a las adversidades que se nos presentan en este mundo. Hay un pasaje de la Biblia que muestra de forma consistente esta verdad. Se trata de aquel en que el profeta Daniel es librado del foso de los leones y donde en una breve frase se nos ejemplifica el poder de la fe. Daniel capítulo 6, versículo 23 dice: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Noten ustedes, Daniel confió en su Dios y su Dios lo sacó del foso y ninguna lesión se halló en él. Y mis hermanos, lo mismo hará el Señor con todo aquel que confía en Él, con todo aquel que deposita su confianza en Él. Bueno, mis hermanos, hasta aquí hemos visto que el tema de la fe es un tema de vital importancia. Bueno, y si eso es así, surge una nueva pregunta. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Es decir, ¿qué pasos prácticos podemos dar para tener o aumentar nuestra fe? Puede que usted esté diciendo en este momento, bueno, si la fe es un tema de vital importancia, a mí me gustaría tener más fe, ¿verdad que sí? ¿Qué puedo hacer entonces para aumentarla? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña lo siguiente. Nos dice que la fe viene y crece mediante una constante y cuidadosa atención a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Noten ustedes, por la palabra de Dios. Una ilustración nos cuenta que el evangelista Moody oraba mucho pidiendo a Dios que le diera más fe, pero pasaba el tiempo y su fe parecía no aumentar. Entonces un día leyó este versículo y en un instante Moody comprendió que la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a estudiar la Biblia. La estudió cuidadosamente cada día para ver qué era exactamente lo que Dios decía en su palabra. Él lo creyó y sobre todo lo aplicó en su vida. Y el resultado fue que su fe creció y siguió creciendo. Hay que leer la Biblia. Es decir, usted debe alimentar su fe con una dieta constante de la palabra de Dios. Usted tiene que leerla, tiene que meditarla, tiene que escudriñarla.
hay que leer la Biblia. Y mis hermanos, nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 lo siguiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y miren lo que dice el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay que leer la Biblia. Y nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. En segundo lugar, nuestra fe crece por practicar la obediencia. Miren, cuando nosotros practicamos la obediencia, entonces nuestra fe crece. Nunca crecerá en su fe si usted desobedece lo que Dios le manda que usted haga. Recuerde que la fe perfecta es consecuencia de una vida de obediencia. Una vida de obediencia entonces nos lleva a que nuestra fe sea perfecta, a que maduremos en nuestra fe. Por tanto, mis hermanos, póngase en la posición de ver lo que Dios quiere para su vida y entonces su fe crecerá y seguirá creciendo, como en el caso que le mencionaba del evangelista. Y en tercer lugar, para que su fe crezca, ponga su mirada en el Señor Jesús. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando él lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, cuando el autor de la carta a los Hebreos menciona la frase puestos los ojos en Jesús, quiere decirnos al menos tres cosas. La primera, que miremos el ejemplo de fe que nos da el Señor Jesús. Miren ustedes la fe, su fe lo llevó a la obediencia. Miren lo que dice el texto que leímos, el cual Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y por qué hizo esto Jesús? Esto, recuerden mis hermanos, Jesús lo hizo en obediencia al Padre. Su fe lo llevó a la obediencia y ese es el ejemplo, dice el autor de la carta a los Hebreos, que nosotros debemos mirar. Miremos el ejemplo de fe del Señor Jesús. Una fe que lo llevó a la obediencia. En segundo lugar, puesto los ojos en Jesús, quiere decir que confiemos en su carácter. Es decir, confiemos en quién es el Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús quiere decir que confiemos en quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Santo. Jesús es eterno. Jesús es el Todopoderoso. Y en una sola frase podríamos decir, Él es todo lo que nosotros necesitamos en esta vida para ser fortalecidos en nuestra fe. Y en tercer lugar, puesto los ojos en Jesús quiere decir que confiemos en cada una de sus promesas. Cuántas grandes y maravillosas promesas, mis hermanos, nosotros tenemos en la Biblia. Promesas que vienen de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Por ejemplo, una de sus promesas dice, no te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosa promesa tenemos de parte del Señor en la Biblia. ¿No les parece, mis hermanos? Bueno, cuando hacemos todo esto, es decir, cuando prestamos atención y fundamentamos nuestra fe en la palabra de Dios, cuando practicamos la obediencia, cuando miramos al Señor Jesús siguiendo su ejemplo,
Solo así, dice, podremos tener una fe más grande. Y como consecuencia, seremos hombres y mujeres perfectos, maduros, preparados para responder a las adversidades que pueda presentarnos esta vida de una manera correcta. Pero también seremos hombres y mujeres preparados y útiles para toda buena obra. Es mi oración en este día que Dios guíe nuestros pasos y guíe nuestro corazón. Oro al Señor para que Él nos ayude a ser hombres y mujeres llenos de fe. Cuánto necesita la Iglesia de Cristo de hombres y mujeres con una fe firme y constante, una fe que está consolidada en la palabra de Dios. Hombres y mujeres que en este día levanten el estandarte de la fe y proclamen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios en medio de un mundo lleno de incredulidad. Amén.